otra el uso del corazón. ¿De dónde viene? Estoy preguntando a bachiller si vive aquí en la universidad. Porque él es estudiante de Diurno. Ayer tuve una reunión de la Comisión de Estudios de Posgrado que se extendió como hasta las 5:30, 6 de la tarde. ¿Verdad? Y él estaba ahí, que hace un estudiante de la mañana a las 6 de la tarde en la escuela. Carlos Eduardo. No supiera. Sí, pregúntele el horario de nosotros hoy. ¿De qué hora a qué hora es? ¿De qué hora es? 7. ¿De 7 a 7? a 7 de la noche? No, pero no puede ser contigo. No. Tenemos como 8 horas libres. Sería de 2:30 a 7. Le da tiempo de ir a su casa y regresar. ¿A mí? Claro, 8 horas. Lo que pasa es que hay un problema, él no sabe dónde vive. Bueno, sí, Entonces, Sí, es verdad. él se desorienta con el taller porque no sabe dónde está. Siempre carga la cura. listo. Gracias, coño, está bueno. Le tomé foto, está bueno eso. Llega al edificio y va piso por piso, apartamento por apartamento preguntando. Es verdad. Este es el apartamento que compró mi papá. Y pregunta. Tuvieron que hacer eso hasta que encontraron el apartamento. No, nos subimos al apartamento porque íbamos a pasar un año. Viendo, indagando Claro. dónde era que... Tocando si salía otra persona, este no es. Aquí lo vivo yo. Yo había visto todo en la vida, menos alguien que no supiera dónde vive. Esto es algo impresionante. Carlos Eduardo y el Pato Donald. Ajá. ¿Dónde habíamos quedado? Vamos a lo nuestro. Numeral 24 Del 246. Numeral 24 del 236. y el apartado 4 y 5. ¿A quién le corresponde la relatoría? A una dama. Ah, qué bien, a una dama. Damas que ya han leído. De la primera. Usted. Nombre. Chantal. Daniela. ¿En qué numeral me dijeron? 24. 24. 24 del 236. 236. O sea que prácticamente terminamos ya. Sí, y falta el apartado, los dos últimos apartados. Sí. Daniel Leonardo, avisa allí que no hay cancerbero, que pueden entrar. No hay problema. Desde Daniel. Ya leímos el 24, lo íbamos a leer. Lo íbamos a leer. Sí, lo íbamos a leer. El 23 sí, hicimos Sí. la concordancia con el 323 con el 5. Sí. Ok. 236, número 24. 236, por supuesto, tiene que leer el encabezamiento y acto seguido del numeral. ¿Hay alguna otra concordancia con el numeral 23? No, el 23, me parece poco. Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Numeral 24. 24. Los demás que le señala esta Constitución y la ley. Sí, la denominada atribuciones tácitas o implícitas, ¿no? O cualquier otra que le establezca la propia Constitución en otra disposición establecida aquí en nuestra ley fundamental, o la ley, como sería el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública, o pudiese ser el caso de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, o cualquier otra ley especial que rija la materia. Santa Daniel. Tienes apagado el teléfono, ¿verdad? Santa Daniel. O por lo menos en modo audio. El presidente de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuye la ley para ser ejercidas en igual forma. Los actos del presidente de la República, con la excepción de los señalados en los ordinales 3 y 5, serán referendados para su validez por el vicepresidente ejecutivo y el ministro o ministros respectivos. Los últimos dos párrafos del artículo 236 establecen dos particularidades. La primera de ellas, cuáles son las atribuciones del Ejecutivo Nacional que ejerce el presidente en Consejo de Ministros. El penúltimo párrafo establece, enuncia todas las atribuciones que se ejercen en Consejo de Ministros. Son actos dictados por el presidente que deben ser refrendados por el vicepresidente ejecutivo y los ministros. Se ejercen en conjunto en Consejo de Ministros, si no serían nulos de nulidad absoluta. Luego el último párrafo establece 2.1. Enuncia expresamente que atribuciones Santandaniela, o todos son Santandaniela por razones obvias, no ejerce el presidente por sí mismo, solo, individualmente, no requiere que sean refrendados, ¿no?, o convalidados por ningún otro funcionario, que son el caso de los numerales 3 y 5, que sabemos que el 3 está referido al nombramiento y remoción del vicepresidente ejecutivo y los ministros. El presidente de la República no requiere que sea refrendado lo que tiene que ver con actos correspondientes al nombramiento de la remoción de altos funcionarios de la Administración del Estado que trabajan de los miembros del Consejo de Ministros, concretamente el vicepresidente ejecutivo y los ministros, y el 5 que está referido a su carácter de supremacía jerárquica como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Pero también, no de manera expresa, sino por interpretación en contrario, como se suele decir en el mundo del derecho, que es el que nos ocupa a nosotros, establece cuáles son las atribuciones que ejerce el presidente, que no requiere ser convalidadas o refrendadas por el Consejo de Ministros, pero que tampoco la puede hacer por sí solo, sino que deben ser refrendadas solo por el vicepresidente y el ministro del despacho respectivo. No lo enuncia, sino que se llega a lo que se conoce en el derecho por interpretación en contrario, que es una forma de hermenéutica jurídica, de exégesis, ¿no? Un ejemplo clásico sería el del numeral 11, sería el correspondiente al numeral 19, que es conceder indulto. El numeral 19 no aparece enunciado entre las atribuciones que tiene que el presidente ejercer en Consejo de Ministros, que no necesita ser representante del Consejo de Ministros, pero él tampoco puede decretar un indulto sin que haya convalidación. Entraría aquí en este último supuesto, ¿no? Serán refrendados para su validez por el vicepresidente ejecutivo y el ministro o ministros respectivos. En este caso concreto, requeriría ser convalidado por el vicepresidente ejecutivo y el ministro de Asuntos Penitenciarios, o ministro del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, o como se le denomine ahora a ese ministerio. El 19 sería un caso emblemático, el de dictar un indulto. A mí de ello, de establecer cuáles son las atribuciones Santandaniela que ejerce conjuntamente en el Consejo de Ministros, cuáles ejerce por sí solo, que son los 3 y 5, y cuáles ejerce y solamente requiere la convalidación o ser refrendado por el vicepresidente y uno de los ministros. También podemos ver de los últimos dos párrafos del artículo 236
establecer lo que la doctrina ha llamado la clasificación desde el punto de vista de las atribuciones de contenido jurídico-administrativo, de la clasificación de las atribuciones de contenido político. O sea, hay dos tipos de atribuciones aquí. Una que son de contenido político y otras que son de contenido jurídico-administrativo. La de contenido político, si tienen aquí ustedes el resaltador, porque la Constitución no se raya, se resalta, igual que los libros. Los libros no se rayan, se resaltan. Y porque Mónico no tiene resaltador. No, pero rosado no vale. Así. Este puede ser. Gracias. Carlos Eduardo tampoco tiene resaltador. Hola. Entre las atribuciones de contenido político tenemos la de los numerales 5, 4, 5, 9, 17, 19, 21, 22 y 23. Todas las demás serían atribuciones santandereanas de contenido jurídico administrativo. ¿Preguntas? El numeral 12 no sería también uno de los casos en el que el presidente necesite referendo del vicepresidente y ministro, que es el de negociar los... El numeral 12 no, el numeral 12 está enunciado en el penúltimo párrafo que tiene que ejercer el gobierno administrativo. Jurídico-administrativo. Las de contenido político fueron los numerales. Ajá. Los numerales que no cité son de contenido jurídico administrativo. Los que cité son de contenido político. ¿Ah? El numeral 4 del artículo de contenido se trata de un acto de gobierno de utilizar relaciones exteriores. Perfecto. No recuerdo qué son los otros artículos. 238. 238. Del vicepresidente ejecutivo. Artículo 238. El vicepresidente ejecutivo es órgano directo y colaborador inmediato del presidente de la República en su condición de jefe del Ejecutivo Nacional. El vicepresidente ejecutivo reunirá las mismas condiciones exigidas para ser presidente de la República y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad política. Sí, el artículo 238 establece una innovación constitucional, que es la figura vicepresidencial. Fíjense, el vicepresidente, no, como se le llama en la Constitución del 99, el vicepresidente ejecutivo, la figura vicepresidencial es una innovación. Es una innovación con relación a la Constitución de 1961, pero no una figura extraña a la historia del constitucionalismo venezolano. Durante todo el siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, Venezuela contó con vicepresidente. Es más, hubo casos célebres de figuras históricas venezolanas descollantes que primero ocuparon la vicepresidencia antes de ocupar la silla presidencial. Ejemplo de ello sería el caso de, durante lo que llaman los historiadores venezolanos el Monagato, el periodo de gobierno en el cual controló el poder los hermanos Monagas, cuando José Tadeo era presidente, José Gregorio era vicepresidente, cuando José Gregorio era presidente, José Ruperto era vicepresidente, y así sucesivamente. Luego,
después de la guerra federal, una vez que los federalistas ganan la guerra y es presidente de los Estados Unidos de Venezuela, el general Juan Crisóstomo Falcón, nombra de primer vicepresidente de los Estados Unidos a nada más y nada menos que el general Antonio Guzmán Blanco, quien fue la segunda figura, digamos, más descollante en la segunda mitad del siglo XIX, porque en la primera mitad del siglo XIX el gran tótem fue José Antonio Páez, ¿no? Que fue el que controló la primera mitad del siglo XIX. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, la figura, digamos, que eclipsó políticamente a todos los demás fue Antonio Guzmán Blanco. Después de ser vicepresidente, que siendo vicepresidente ha tenido un gran poder, fue presidente en varias ocasiones. Fue presidente, tuvo un periodo de un bienio, tuvo un quinquenio, tuvo un centenio, está el periodo de la aclamación. En 5 oportunidades fue presidente. Y cuando no era presidente, había la persona que estaba en el ejercicio de la presidencia, era alguien que seguía las instrucciones de Antonio Guzmán Blanco, incluso desde París, porque cuando no estaba aquí en Francia, mandaba prácticamente por carta, le instruía al presidente lo que tenían que hacer. Luego, a partir del año de 1899, con la llegada al poder de la Revolución Liberal Restauradora, ¿no? Que comienza el periodo que llaman los historiadores del latinismo del poder, que va desde 1899 hasta 1958, ¿no? De forma ininterrumpida hasta 1945, se interrumpe y luego se reanuda del 48 al 58. Llega la Revolución Liberal y Restauradora liderada por Cipriano Castro, ¿no? Y siendo Cipriano Castro presidente, el primer vicepresidente de Cipriano Castro, que al mismo tiempo era gobernador del gran estado de los Andes, que comprendía lo que era Táchira, Mérida y Trujillo hoy en día, era nada más y nada menos que su amigo, compadre, mano derecha y financista, que fue el que financió, era un hacendado acaudalado y próspero, que financió buena parte de la marcha hacia Caracas en la Revolución Liberal Restauradora, que era Juan Vicente Gómez, el gran tótem, digamos, de los primeros 3 décadas del siglo XX, que ocupó y eclipsó el poder durante 27 años. No solamente tuvo los 8 años de Antonio, 9 de Cipriano Castro, mandando como vicepresidente y gobernador al mismo tiempo que en el estado de los Andes, sino que en 1908 da un golpe de estado a su compadre y mantiene el poder férreamente durante 27 años. Y cuando Juan Vicente Gómez era presidente, el primer vicepresidente era Juan Crisóstomo Gómez, era conocido como Juancho, su hermano. Era al mismo tiempo gobernador del Distrito Federal. Y el segundo vicepresidente era José Vicente Gómez, su hijo mayor, ¿no? Entonces, la figura vicepresidencial no es, lo que les quiero decir, una figura extraña al constitucionalismo venezolano. Desapareció durante el gobierno del general Eliezer López Contreras, después de la muerte. Gómez muere el 17 de diciembre de 1935. Bueno, el 17 de diciembre está en duda, siempre ha estado en duda con los historiadores. Hay quienes sostienen que había muerto dos días antes, pero para hacer público que la fecha del fallecimiento era la misma fecha del Libertador, ¿no? Entonces, muchos de los tiranos que hemos tenido nosotros y que han hecho muchas tropelías en Venezuela, Antonio Guzmán Blanco fue el primero de ellos, y luego Vicente Gómez, han mantenido la tesis de ser unos grandes herederos de Simón Bolívar. O sea, el bolivarianismo ha servido como excusa para mantenerse en el poder a toda costa. El general Isaías Eliezer López Contreras, quien asume después de la muerte de Gómez, que venía de ser su ministro de Guerra y Marina, con la Constitución del 36 desaparece la figura vicepresidencial. Entonces desaparece la Constitución del 36
tampoco está en la Constitución del 45, tampoco en la Constitución del 47, del 45 la de Medina, la del 47 es la del periodo denominado el trienio Adeco, donde estuvo en principio gobernando una junta cívico-militar que estaba presidida por Rómulo Betancourt, y luego durante los 8 meses efímeros del primer presidente constitucional electo de forma universal, que fue don Rómulo Gallego, ¿no? Que duró apenas 8 meses hasta el golpe de Estado que le da su ministro de la Defensa, que era el general Carlos Delgado Chalbaud. También bajo la Constitución del 52 ya había sido asesinado Carlos Delgado Chalbaud, había estado durante un tiempo de manera interino como presidente Suárez Flamerich, y había asumido el poder, que primero fue coronel y posteriormente general, Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Y bajo la Constitución del 52 tampoco estaba la figura vicepresidencial. Con el advenimiento de la democracia, después del 23 de enero del 58, la Constitución del 61, cuyo proyectista fue el presidente Rafael Caldera, ¿no? Tampoco aparece la figura vicepresidencial. Y esa Constitución tuvo un vigor de 38 años, ¿no? Pero reaparece en 1999 la figura del vicepresidente. Entonces, y aparece en esta calidad, órgano directo y colaborador inmediato del presidente. Es importante aquí la forma de la redacción en su condición de jefe del Ejecutivo Nacional, no en su condición de jefe del Estado. Y esto es relevante porque convierte al presidente al vicepresidente, no en el segundo hombre más importante del Estado venezolano, sino en la sexta figura. Si fuese en su carácter de jefe de Estado, él sería el segundo más importante, Chantal Daniela, pero no lo es órgano directo y colaborador inmediato del presidente en su carácter de jefe de Estado. Recuerda que el presidente tiene un doble carácter, sino en su carácter es de jefe de gobierno, de jefe del Ejecutivo Nacional. Entonces tenemos que el primer hombre del país, o por hablar la figura más importante para no herir susceptibilidades ahora con relación a que vayan a decir que tu profesor utiliza micromachismo y es heteropatriarcal. Sí soy heteropatriarcal, no soy machista, pero sí lo soy orgullosamente heteropatriarcal, sobre todo hetero. Es el hecho de que la primera figura es la figura del presidente de la República. La segunda figura más importante es la del presidente de la Asamblea Nacional. La tercera figura más importante sería el del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que en la actualidad es una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La presidente, no la presidenta, no, es un barbarismo lingüístico. La presidenta, ¿no? La cuarta figura más importante es la del presidente del Consejo Moral Republicano. Es la cuarta persona, diríamos un lenguaje coloquial, el cuarto hombre más importante del país. El quinto vendría siendo el presidente del Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de cada uno de los órganos del poder público. Y el sexto, dentro del poder público nacional, viene siendo el vicepresidente ejecutivo, que a su vez es el segundo a voto. O sea, el vicepresidente es el segundo hombre más importante, en este caso una mujer, concretamente en el día de hoy, ¿no? Es la segunda figura más importante del gobierno, eso no tiene duda. Después del presidente, dentro del Ejecutivo Nacional, la segunda figura más importante, preponderante, es la del vicepresidente ejecutivo. Pero a nivel de Estado, él no es el segundo a voto, o ella no es la segunda a voto después del presidente, es el sexto más importante, desde el punto de vista del constitucional. Porque en cuanto a atribuciones y poder como tal, después del presidente de la República, la figura más importante individualmente de poder es el fiscal general de la República. Después del presidente, constitucionalmente nadie tiene más poder que el fiscal general de la República. Entonces,
sería el segundo, y esto es importante aquí, tal como lo establece en su condición de jefe del Ejecutivo Nacional. Luego, el último párrafo establece las condiciones de elegibilidad para ser vicepresidente. Tiene que cumplir las mismas condiciones que el presidente, lo que resulta lógico, porque si el presidente de la República suple, entre otras funciones, las faltas temporales y las faltas absolutas, como lo vimos en el artículo 233, así sea de forma interina, o las encargadurías, o incluso lo sustituye si son los últimos 2 años de la falta absoluta como presidente titular en ejercicio, en funciones de la República, es lógico que se exijan las mismas condiciones que para ser presidente de la República. Venezolano por nacimiento, sin otra nacionalidad, hay un retiro normativo allí a las condiciones de elegibilidad presidencial, debe ser mayor de 30 años de edad, un requisito especial de naturaleza etaria, tiene que ser de estado seglar, ¿no? Y por supuesto no está sometido a condena, pero adicionalmente a ello, a condena definitivamente firme. Estamos hablando de res judicata, ¿no? Cosas claras. Pero adicionalmente se le agrega allí, ¿no? Hay una adición con relación a las condiciones de elegibilidad y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad conmigo. Es decir, no puede el vicepresidente, para evitar lo que ocurrió, por ejemplo, con los hermanos Monaga, o lo que ocurrió durante el periodo del gomecismo, que nombraban hermanos y nombraban hijos como segundo a bordo de la presidencia, tratando al Estado venezolano como si fuese una hacienda de propiedad particular. Entonces, se impide que un familiar, dentro de los grados de consanguinidad y afinidad, ahí estamos claros, no podrá tener ningún parentesco, ni siquiera que le dice tercero de consanguinidad y segundo de afinidad, no, ningún parentesco de consanguinidad o afinidad. Es decir, tú no puedes nombrar vicepresidente ejecutivo a un hijo tuyo, a un nieto, a un bisnieto, no puedes nombrar a tu padre o a tu madre, a ninguno de tus padres, a ninguno de tus abuelos, ni bisabuelos, no puedes nombrar un tío de primer grado o segundo grado. Los tíos de primer grado son los hermanos de los padres, los tíos de segundo grado son los hermanos de los abuelos, estos son tíos de segundo grado, que es lo que coloquialmente se denomina el tío abuelo. Tampoco puedes nombrar allí a un hermano, sea un hermano de simple conjunción o de doble conjunción, eso es independiente. Si es un hermano consanguíneo, un hermano uterino, que son hermanos de simple conjunción, o se trata de un hermano germano, que son hermanos de doble conjunción, que son los que son hermanos de padre y madre al mismo tiempo, entonces tampoco lo puedes nombrar. Si se trata de un sobrino, tampoco puedes nombrar un sobrino de primer grado o segundo grado. Un sobrino de primer grado son los hijos de tus hermanos. Un sobrino de segundo grado vendría siendo los hijos de tus sobrinos de primer grado. No puedes nombrar primos, no puedes nombrar un primo hermano que sea un primo de primer grado, no puedes nombrar un primo segundo, ni puedes nombrar un primo tercero, tampoco como vicepresidente de la República. Pero no solamente es el caso de parientes por consanguinidad, tampoco puedes nombrar parientes por afinidad, no puedes nombrar a ninguno de tus suegros, no puedes nombrar tampoco a tu nuera, no puedes nombrar a tu nuera y yerno. No yerno y nuera, no existe yerna, no hay yerno, es nuera. La esposa de tu hijo es tu nuera, no tu yerna. Eso no existe en el diccionario, yerna. Entonces usted agarra, por muy furiosa que esté su mamá, cuando haya peleado con la novia o con la esposa de su hermano, y le diga, yo no soporto a mi yerna, tu yerna no, mamá, tu nuera. Repite después de mí, nuera. Internalízalo, mamá. ¡Bum! Te cachetea. Sí, bueno, pero tú le ilustraste, seguramente vas a recibir un bofetón, Simón Doménico, pero tienes la satisfacción de que llevaste la luz a tu progenitora. Ella te apagó la luz a ti, pero fue momentáneo. le llevaste la luz a ella, ¿no? Es el precio de la verdad. Es así. A veces. Y
Igual, no existe nuero, no hay nuero, no existe nuero. Yerno. El esposo de tu hija es tu yerno. Entonces igualito. Mamá, no es tu nuero, es tu yerno. ¡Boom! Como dices, ok, te volvieron a apagar la luz, pero tú le llevaste a ella la luz del conocimiento. ¿Está bien? Perfecto. Tampoco puedes nombrar un cuñadito, porque ahí hay vínculos por afinidad. O sea, ninguno de los hermanos, sean hermanos de simple o de doble conjunción, de tu consorte, no los puedes nombrar en la vicepresidencia ejecutiva. Pregunta de examen de mala intención, ¿puedo nombrar un compadre? Depende. Sí. Depende. ¿De qué depende? De la... quién es mi compadre. O sea, si el padrino de mi hijo es mi hermano, o un primo que yo quiero mucho, no lo puedo nombrar, pero no porque sea mi compadre. No lo puedo nombrar es porque es mi hermano, o porque es mi primo hermano, o mi primo segundo, que yo quiero mucho, y es como un hermano para mí, y lo nombré como hijado. Pero si el padrino de mi hijo es mi mejor amigo, que es como un hermano para mí, un hermano de la vida, no tengo ningún inconveniente, porque el sacramento, ciertamente un sacramento dentro del derecho canónico por la Iglesia Católica, y es un sacramento importantísimo. De hecho, el padrino, desde el punto de vista del derecho canónico, es la segunda figura más importante después del padre, porque el padrino quiere decir segundo padre, ¿no? En inglés, es más, se desprende mucho mejor de la importancia, de Godfather, ¿no? Que quiere ser padre según Dios. Entonces, por muy importante que sea, sobre todo para los que son católicos practicantes, no obstante, no hay ningún impedimento para que tú nombres a tu compadre. También puedes nombrar a tu padrino. Si tu padrino no es familiar tuyo por consanguinidad y afinidad, tú puedes nombrar perfectamente a tu padrino, porque si resulta como padrino, al mejor amigo de tu papá, o al mejor amigo de tu mamá, o tu madrina es la mejor amiga de tu mamá, de toda la vida, en fin. Si tienes vínculos de consanguinidad y afinidad, pues puedes nombrar a tu padrino o tu madrina sin tanto y cuanto otro familia. Puedes nombrar a un ahijado, siempre y cuando ese ahijado no tiene ningún vínculo ni de consanguinidad ni de afinidad contigo, porque esos sacramentos no generan en el mundo del derecho civil, no, del derecho civil, del derecho ordinario, no generan ningún vínculo, ni de afinidad ni de consanguinidad. Entonces, depende, como perfectamente dijo Samuel Ignacio. Si es un familiar, no, pero por ser familiar, no por el hecho de ser tu padrino, tu madrina, tu ahijado, tu compadre. Osman David. Profesor, una pregunta. En el caso en el que, digamos que el presidente nombra a un pariente, Sería nulo de exactamente, absoluta, pero esa remoción sería a través de los establecimientos. No sería remoción, sería nulo. Sería nulidad. Claro, el acto es nulo, no produce ningún efecto, no tiene que remover, es nulo. Ya. Y eso no podría implicar la establecidos en los artículos 240. Podría conllevar responsabilidad al presidente de la República por violar la Constitución, claro. Pero el nombramiento es nulo. Todo lo que sea en contra de la Constitución adolece de nulidad absoluta. Pregunta. Profe, y un caso hipotético de que, por lo menos yo soy el presidente, nombro a una vicepresidente y en el lapso, o sea, del periodo, yo me caso con ella. Ya genero Pregunta, ¿puedes nombrar a tu esposa vicepresidente? No, pero no era mi esposa, yo la nombré primero porque, bueno... No, pero yo lo voy a complicar. Ok. ¿Puedes nombrar a tu esposa vicepresidente? No. ¿Quiénes están de acuerdo con que no? Levanten la mano. Están todos aplazados. Porque según el Código Civil, el matrimonio es algo insólito, pero no genera un vínculo. No hay vínculo de afinidad con tu esposa, que es una locura. Por eso es que uno tiene que ver bien con quién se casa, Fiore. Muy bien. Lo primero que va a hacer usted es conocer a la familia del novio. Y en el caso de los muchachos, porque también a mis pupilos tengo que conozca la familia de la novia. Porque cuando tú te casas, si el matrimonio no funciona, tú resuelves eso con un buen divorcio. A un mal matrimonio, un buen divorcio. Te divorcias y listo. Y al día siguiente de la sentencia de divorcio, tú no eres nada de él o de ella.
pero tú sigues siendo familia de la familia de él o de ella, porque el vínculo por afinidad no se extingue. Tu suegrita, la que se encargaba todos los días de intrigar en contra tuya diciendo que tú eres un inútil y por qué se casó tu hermosa hija contigo, sigue siendo tu suegra hasta el día que tú te mueras o se muera ella, esperando que ella se muera primero que tú. Tu cuñadita, que lo que hacía era intrigar con la hermanita todo el tiempo diciendo que tú tenías una relación amorosa con la vecina o con otra niña que te mandaba a espiar, esas cosas a veces las hacen entonces, esa sigue siendo tu cuñadita para toda la vida. Y la hermanita tampoco. Profesor, mi hermano se casó 5 veces, usted tiene una colección de cuñadas, una colección de suegras, 5 veces 5 suegras, si todas están vivas, ¿no? Porque el vínculo por el mío no se extingue. Tus sobrinos políticos son sobrinos políticos siempre, no importa que se haya divorciado, eso sigue siendo tu sobrino y eso sigue siendo tu tío. Si tu tía se divorció, él sigue siendo tu tío. Si tu tío se divorció, ella sigue siendo tu tía. Puede que tú trates o no trates, tengas vínculos o no con ella, comunicación o no con ellos, pero el vínculo por afinidad es inextinguible, es de por vida. Tanto es así que la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia ya estableció en el 5.5 del 85 que puede eventualmente una suegra demandar a un yerno por pensión alimentaria, porque tiene la obligación de auxilio, de proveer. Si ella logra demostrar que lo que le daba a su hija era el producto de la mesada que a su vez le pasaba a su esposo, entonces él queda obligado a la ayuda de manutención, porque no se extingue. Entonces tú no solamente te casas con ella, con él, tú te casas con la familia. Y en el divorcio dejas de ser familia de él o de ella, pero sigues siendo familia de ellos. Por eso es importante conocer a la familia. Porque tú puedes estar muy enamorada, pero a lo mejor te estás metiendo en un manicomio. Y ese manicomio ahora es pariente tuyo. De por vida. Entonces, me quiero casar contigo. Vamos a tu casa. A ver cómo funciona eso. A ver cómo es. Viene tu mamá, tu papá, ya va. Tranquilízate, el hermanito. Ajá. Te casas ahí a ciegas, entonces tu cuñadito que se encarga de robo de vehículos, malandro, un ladrón, un atracador ahí emparentado contigo y que vas a decir que no. Mira, esta es familia suya, eso no es familia, no, si es familia tuya, es tu cuñado. En inglés sería brother-in-law, tu hermano según la ley, tu hermanito. La única forma de acabar eso es que él se muera. ¿Qué vas a hacer? Contratar a un sicario. Entonces, no puedes tener vínculo de afinidad ni de consanguinidad. Pero tu esposa, según el Código Civil, es absurdo. Pero el matrimonio no genera vínculos. O sea, tú puedes nombrar a tu esposa. Tú puedes nombrar a tu esposa vicepresidenta, pregunta de examen de mala intención, pero no puedes nombrar a la familia de ella. Ni a tus sobrinos políticos, ni a tus tíos políticos, y puedes nombrar tampoco a tu hijastro, no lo puedes nombrar. No puedes nombrar padrastro, una madrastra. ¿Alguna otra pregunta? Buena, no me acuerdo si fue Simón o Simón Dumeni. Buena pregunta, Simón. El profesor está orgulloso de usted. Es una pregunta que espera de mucho ahí. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? ¿No? ¿En serio, no? Está muy abrigado. Tenía frío. Y a mí me encantaría estar dando clases en Reykjavik. ¿Sabe dónde es? No. Y las David, ¿dónde es Reykjavik?
A mí no me mire. Solamente lo voy a disculpar porque no va, si fueran internacionalistas les estaría ahorita diciendo hasta el mal que se van a morir. Islandia es la capital de Islandia. Ajá. ¿Qué viene, Chantal? Se supone que el 240, pero el 240. 239 son las atribuciones del vicepresidente. Sí, ¿No pero se enfoca en eso? No, vamos Ok. a perder algún tiempo en eso, porque la más importante que tiene el vicepresidente son suplir las faltas temporarias absolutas del presidente de la República, presidir el Consejo Federal de Gobierno y también presidir el Consejo de Estado. Esas son las más importantes, las demás son realmente una lineal. 240. Artículo 240. La aprobación de una moción de censura del vicepresidente ejecutivo por una votación menor de las 3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional implica su destitución. El funcionario removido no podrá optar al cargo de vicepresidente ejecutivo o de ministro por el resto del periodo presidencial. I love you, Chantal Daniela, efectivamente es así. Porque acabo de decirte que te amo, Chantal Daniela. Quiero dejar constancia, está grabando. No crean que quede una cosa. No le dije que la amo de la relación de pareja, como profesora alumno. No. Hizo la corrección tal como es. Porque eso no es una remoción. Hay que concordar, tú debes tenerlo ya concordado, el 240 con el numeral 10 del artículo 187, que establece lo de la moción de censura. Y fíjate aquí lo importante, mi querida Chantal. Se refiere a la potestad sancionatoria que tiene la Asamblea sobre el vicepresidente ejecutivo. Declara la responsabilidad política. ¿Y cómo declara la responsabilidad política? A través de una moción de censura. Aprueba la moción de censura y al aprobar la moción de censura hay una declaratoria de responsabilidad política. Esa moción de censura puede ser aprobada por mayoría absoluta. No requiere mayoría calificada. Oído, pregunta de examen de mala intención. Para ser aprobada la moción de censura no requiere mayoría calificada. Con mayoría absoluta, Chantal Daniela es suficiente. Lo que ocurre, mi querida Chantal, es que si aprueba la Asamblea Nacional por mayoría absoluta la moción, no hay consecuencias jurídico-administrativas, queda solamente en la esfera de lo político. Se declara la responsabilidad política, pero no ocurre nada, no hay una consecuencia jurídica, desde el punto de vista jurídico-administrativo. Para que produzca esa consecuencia jurídico-administrativa, que sería la separación del cargo, la moción debe ser aprobada por la mayoría calificada de las 3/5 partes de los integrantes. Allí, si se logra esa aprobación por mayoría calificada de las 3/5 partes de los integrantes, sí acarrea una consecuencia jurídico-administrativa, que es la destitución del funcionario. Y hay no una, dos consecuencias. Una consecuencia directa o inmediata, que es la separación del cargo del funcionario, si se le destituye, lo separan del cargo del vicepresidente ejecutivo, y una segunda, que es inmediata o indirecta, que está relacionada con el hecho de que queda inhabilitado para volver a ser vicepresidente ejecutivo o ministro por el resto del periodo constitucional del mandato. Entonces, tenemos que tener en cuenta, estos son los derechos administrativos. Si recuerda de ellos. Vamos a firmarle ahí al abogado. ¿Lo han marcado? Sí. ¿Qué se siente estar bajo las nubes de Calder? Una emoción muy grande. Todo el acto con ganas de llorar.
Yo lo compraste en ingeniería. Vino con un paquete que se trajo el marcador. Ah, Sí, ingeniería. No. Era el nombre y apellido lo que está en el registro. Nombre y apellido cédula, que este es el número de IMSA del abogado. Que normalmente cuando el título de abogado te piden el nombre del IMSA del. Claro, Vamos a tomar la foto con el título. Efectivamente distribuido, fíjense cómo aparece ahí, no podrá optar al cargo de vicepresidente ejecutivo o ministro por el resto del periodo. Esa es la segunda consecuencia jurídica de la destitución. La primera, si se aprueba por mayoría calificada en la destitución, separación del cargo, pero hay una segunda, queda inhabilitado para ser vicepresidente ejecutivo o ministro por el resto del periodo, de ese periodo. Puede volver a hacerlo en el otro periodo, otro sexenio, pero lo que resta de ese sexenio, él no puede volver a ser ni vicepresidente ejecutivo ni ministro. Pregunta de examen de mala intención, sea escrito o sea oral. ¿Puede ser viceministro? Sí. ¿Puede ser procurador general de la República? Sí. ¿Puede ser magistrado del Tribunal Supremo? Sí. De las condiciones, sí. ¿Puede postularse a diputado, a legislador o concejal? Sí. ¿Puede ser gobernador o puede ser alcalde? Sí, también. ¿Puede ser embajador o presidente de un instituto autónomo? También. Porque en materia de derecho administrativo sancionatorio, por razones de seguridad jurídica, las sanciones siempre deben interpretarse en sentido restringido. Es decir, los únicos cargos en los que él está inhabilitado son para ejercer esos cargos, vicepresidente y ministro. Todo lo que no sea vicepresidente o ministro, él puede perfectamente ejercerlo. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. El segundo párrafo. La remoción del vicepresidente La ejecutivo. remoción, después que te había por una La destitución del vicepresidente ejecutivo en tres oportunidades dentro del mismo periodo constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta el presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los 60 días siguientes a su disolución. La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su periodo constitucional. El segundo párrafo establece lo respectivo a cuál es la única posibilidad que existe en la cual el presidente puede disolver la Asamblea. Es decir, la alternativa, ¿qué ocurre si la Asamblea en el mismo periodo, en un mismo sexenio, le destituye 3 vicepresidentes al presidente de la República? Destituye al vicepresidente en 3 oportunidades distintas. Obviamente son distintos vicepresidentes. Ese segundo párrafo del artículo 240 está concordado con qué numeral del artículo 236, Con el 21. con el numeral 21. Es concordante con el numeral 21 porque establece que si la Asamblea destituye al vicepresidente en 3 oportunidades a la figura vicepresidencial en el mismo periodo constitucional, en el mismo sexenio, entonces faculta al presidente, que es optativo, no es obligatorio, no opera de OPE constituciones, de pleno derecho, sino que el presidente podrá, si quiere lo hace, si no, no, pero lo faculta para él disolver, porque ya habría ahí obstruccionismo en la labor de gobierno, haría difícil la gobernabilidad, hay claramente una relación hostil entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, ¿cómo resuelve el asunto? Lo lógico hubiese sido, como opera en los sistemas parlamentarios, que es que prima el legislativo sobre el ejecutivo, porque
la Asamblea como Parlamento es la expresión de la soberanía nacional. Y esta controversia de poderes, que es la acepción correcta del término de derecho administrativo, debió haberse dividido en el cual sea el presidente, ¿no?, el cual deja el cargo y se llamara una nueva elección presidencial. Sin embargo, contrario al criterio que existe, digamos, más o menos unánime desde el punto de vista del derecho comparado, el constituyente venezolano decidió que primara el ejecutivo sobre el legislativo, que es el representante de la soberanía, y no es el presidente el que se va, sino que el presidente se queda y puede disolver, y es la asamblea la que se va. Disuelve la asamblea por decreto y se convoca una nueva elección. Esa nueva elección, esa nueva legislatura, oído, pregunta de examen de mala intención, no va a iniciar un nuevo periodo constitucional, no va a iniciar un nuevo quinquenio, sino lo que va a hacer esa legislatura es completar el periodo constitucional de la legislatura malograda. Es decir, si la disolución fue en el tercer año, esa nueva legislatura no va a tener 5 años, sino 2 años nada más. Completa el periodo del anterior y luego, al cumplirse los 5 años, de pleno derecho, se convoca una nueva elección para una nueva legislatura de 5 años. La institución del vicepresidente en 3 oportunidades dentro del mismo periodo constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, es decir, 3 declaratorias de responsabilidad política, ¿no?, faculta al presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los 60 días siguientes a su disolución. Es decir, 2 meses después de la disolución tiene que ser convocada a una elección para escoger una nueva asamblea que va a completar el periodo del anterior. Importante, hay una excepción. No importa cuántos vicepresidentes haya destituido la asamblea, si se encuentra en el último año de su periodo constitucional de la asamblea, en el 5.º año en Santa Daniela, la asamblea se hace indisoluble. No la puede disolver el presidente por mandato constitucional. Así todos los meses le estén destituyendo vicepresidente, es indisoluble. ¿Qué es lo que establece el último? La asamblea, ¿tú leíste esa parte? Sí. No podrá ser disuelta en el último año de su periodo constitucional. Se hace indisoluble. Pregunta. ¿Cuál pregunta? Ok. Sí, bueno, el que venga, yo no me acuerdo cuáles fueron los 242. Artículo 242. Los ministros son órganos directos del presidente de la República y reunidos conjuntamente con este y con el vicepresidente ejecutivo integran el Consejo de Ministros. El presidente de la República presidirá las reuniones del Consejo de Ministros, pero podrá utilizar al vicepresidente ejecutivo para que las presida cuando no pueda asistir a él. Las decisiones adoptadas deberán ser ratificadas por el presidente de la República para su validez. De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el vicepresidente ejecutivo y los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso o negativo. El artículo 242 hay varios asuntos que comentar. Primero, establece lo correspondiente al funcionamiento del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es la expresión de lo que es el Ejecutivo Nacional. Y vemos aquí por qué se trata de un órgano pluripersonal y no de un órgano colegiado. Los ministros reunidos con el presidente de la República y el vicepresidente ejecutivo conforman, integran ese órgano denominado Consejo de Ministros. Luego establece en el segundo párrafo que el presidente de la República preside las reuniones del Consejo de Ministros. ¿Por qué las preside? Él es presidente del Consejo de Ministros en su carácter de jefe del Ejecutivo Nacional, vale decir, en su carácter de jefe de gobierno. Es que el presidente de la República preside el Consejo de Ministros.
pero puede delegar en el vicepresidente, ¿no?, esa función de presidir. Podrá autoriza, ¿no?, que es un acto previo, al vicepresidente ejecutivo para que las presida cuando no pueda asistir. Puede el presidente decir, se lleva a cabo con poco curso de ministros, yo no voy a estar porque estoy en cualquier otra cosa, por ejemplo, en la inauguración de una obra en el interior del país, de una obra importante de envergadura, y él va a estar en la inauguración de la obra y de repente no hay puntos muy relevantes en el Consejo de Ministros, pero son puntos que hay que resolver, y se convoca el Consejo de Ministros y con la autorización del presidente preside el vicepresidente ejecutivo ese Consejo de Ministros. Las decisiones adoptadas serán ratificadas por el presidente de la República para su validez. Esto es lo que lo convierte en órgano pluripersonal, no en un órgano colegiado. Si el Consejo de Ministros y el Ejecutivo Nacional fuese un órgano colegiado, bastaría con la mayoría de sus integrantes, la aprobación de la mayoría de los integrantes, para que todos los actos o decisiones que se adoptan en esa reunión surtiesen sus efectos en el mundo del derecho. Pero como no es un órgano colegiado, sino pluripersonal, cada uno de esos órganos que integran el Consejo de Ministros tienen una jerarquía distinta, y la máxima jerarquía la tiene el presidente de la República como jefe del Ejecutivo Nacional, quien preside el Consejo de Ministros. No importa que la decisión la hayan tomado por unanimidad, si el presidente no ratifica la decisión, jamás entrará en vigor, nunca será válida, no producirá ningún tipo de efectos en el mundo del derecho. Por eso es que podemos afirmar categóricamente que el Ejecutivo no es un órgano colegiado, que el Ejecutivo es un órgano pluripersonal de la administración del Estado. Finalmente, establece lo que tiene que ver con el principio de responsabilidad. Acuérdense que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad. El año pasado, el derecho constitucional, cuando estudiamos lo referido a los principios cofundadores del Estado democrático, vimos que uno de esos principios es el principio de responsabilidad. ¿Recuerdan? Vimos el principio político de soberanía nacional como el primer principio, el segundo principio fue el principio jurídico de supremacía constitucional, y el tercer principio fue el principio de responsabilidad, que lo vimos en sus dos vertientes, Santa Daniela. Lo vimos en primer aspecto, que incumbe al principio de responsabilidad, que es el principio de responsabilidad individual funcionarial, o principio de responsabilidad individual de los funcionarios, y leímos el artículo 25 constitucional, el cual concordamos con el artículo 29 y concordamos con el 139 de la Constitución, con relación a que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad, y luego vimos el segundo aspecto que comprende el principio de responsabilidad, que es el principio de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no?, el cual concordamos el artículo 30 constitucional con el artículo 140 constitucional, que establece el principio de responsabilidad patrimonial del Estado. Este principio de responsabilidad individual de los funcionarios del 25, del 29 y del 139 también se repite aquí en el último párrafo del artículo 242, cuando establece: de las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el vicepresidente ejecutivo y los ministros que hubieran concurrido. Es decir, hay una responsabilidad solidaria o corresponsabilidad. Son corresponsables de las decisiones que se toman. ¿Cuál es la única forma de salvar esta responsabilidad de no ser corresponsable? La establece el propio constituyente, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso negativo. La redacción, mi querida Santa Daniela, es una redacción infeliz, una redacción triste, pobre, que denota un supino desconocimiento del castellano, porque adverso o negativo es lo mismo. O sea, cuando tú votas de forma adversa, votas de forma negativa, porque votas en contra de la mayoría. Es de sentido común. Pero pareciera que
Reina Company no manejan bien el castellano. Y por lo tanto, entonces, incurren en esta suerte de espionaje. Realmente es una revisión de la Constitución. Algunos de ustedes que tengan inquietud de política, entonces, si está en un momento en el cual se quiera plantear una revisión de la Constitución y quieren hacer un aporte, recuerden a su viejo y noble profesor, tanto de Derecho Constitucional como de Derecho Administrativo, y dicen, yo tengo esto, yo tengo la solución a esto. Y la solución a esto es la técnica legislativa, porque la técnica legislativa es importante porque además genera dinero. Yo formo a mis estudiantes para que tengan conocimientos útiles para generar dinero, no conocimiento inútil. Si no se dedicara al conocimiento inútil, fuera profesor de metodología, que es algo inútil. Entonces, pero no. La idea es generar, ¿no?, un valor agregado. Eso que llaman los marxistas plusvalía. Nosotros no decimos plusvalía, decimos valor agregado, que es un término propiamente capitalista. Sí, yo soy capitalista. Entonces, no sería aquellos que hayan hecho, porque el constituyente, la intención del constituyente no es adverso o negativo, sino aquellos que hayan hecho contar su voto adverso o salvado, o puede ser salvado o negativo, que es distinto, porque tú puedes salvar el voto. Salvar el voto no es disentir, como se suele creer. Incluso aquí en la universidad, yo me cansé durante 14 años de explicarlo dando una clase de teoría general del derecho en el Consejo de Facultad, y lo he dicho varias veces en el Consejo de Escuela aquí, ¿no? Y en la Comisión de Estudios de Posgrado, que a veces es más lamentable porque tengas que decirlo allí cuando estás rodeado de colegas que son abogados igual que tú, que salvar no es disentir. El voto salvado es cuando tú tienes dudas con relación a cuál es la decisión acertada a tomar. Entonces, cuando tú no estás persuadido de la proposición y no sabes si es correcto votar a favor o en contra, los responsables que te abstienen. Y cuando tú te abstienes, salvas el voto, porque se le denomina voto salvado. El origen etimológico del término es porque no lo comprometes ni con uno ni con otro, sino que simplemente te abstienes y por eso lo salvaste. Pues el hecho de votar implica comprometer el voto a favor o en contra. Pero si tú no estás convencido que es lo correcto, si la propuesta, si los que están a favor o en contra de la propuesta, tú responsablemente te abstienes, y al abstenerte salvas el voto y puedes perfectamente salvar el voto. O si estás convencido de que no es viable, votas en contra, que es el voto adverso o negativo. Entonces aquí habría que hacer una corrección, pero lo que no puede decir usted es adverso o negativo porque es lo mismo, es un pleonasmo, una redundancia innecesaria y por lo tanto es un barbarismo lingüístico. ¿Preguntas? A mí no me importa si me quiere decir salvado negativo o si quiere decir adverso salvado, me da igual. Lo que no puede decir es adverso negativo, porque significa lo mismo. Sube para arriba, baja para abajo. Lo vi con mis propios ojos. Cállate la boca. ¿De qué te vas a callar? ¿Usted cree que tiene sentido, señorita? No. Cállate nada más. Sí. Lo vi. ¿Y con qué lo vas a ver, mujer? Con mis propios ojos. Lo vi. Tú puedes verlo a través de los ojos de otros. No. Los rayos solares del sol, imbécil. Ya hay gente que eran solares, ¿de dónde pueden provenir? Chantal, ¿qué viene? ¿Qué viene, Chantal? ¿Qué viene? 243. Ajá. El presidente de la República podrá nombrar ministros de Estado, los cuales, además de participar en el Consejo de Ministros, asesorarán al presidente de la República y al vicepresidente ejecutivo en los asuntos que le fueran asignados. Fíjense,
Existen dos figuras ministeriales. Los denominados ministros de despacho y los llamados chantelanieras ministros de Estado. Esto no es una figura que comporta una innovación, porque ya existía bajo la Constitución del 23 de enero del 61, la Constitución abrogada. Esta figura es tomada en Venezuela del constitucionalismo francés, pero con una variante. En Francia, un ministro de Estado es un ministro que tiene una categoría superior al resto de los ministros. Verbigracia. Como Francia es un sistema, no es presidencialista, pero tampoco es parlamentario, es un sistema denominado semipresidencialista o semiparlamentario, hay una jefatura de Estado y una jefatura de gobierno. Quien ejerce la jefatura del Estado es el presidente de la República Francesa y la jefatura del gobierno la ejerce un primer ministro. Los ministros que le rinden cuenta y dependen del primer ministro como jefe de gobierno son ministros de despacho. Pero los que dependen directamente del presidente de la República Francesa, como en su carácter de jefe del Estado, tienen la categoría de ministros de Estado. Son ministros de mayor entidad. ¿Cómo Francia establece cuáles son? Porque constitucionalmente hay unas atribuciones que tiene el primer ministro y otras que tiene el presidente de la República Francesa. Por ejemplo, la política exterior es una competencia del presidente de la República Francesa en su carácter de jefe del Estado. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores es ministro de Estado para Relaciones Exteriores. Y el ministerio es el Ministerio de Estado para Relaciones Exteriores. También Seguridad y Defensa es una competencia propia del presidente, no del primer ministro. El primer ministro se encarga de la seguridad interna. El Ministerio del Interior depende del primer ministro, pero el Ministerio de la Defensa depende del presidente, por lo tanto el ministro de Defensa es ministro de Estado para la Defensa. Venezuela tomó esa figura, pero no tiene la misma función que tiene en Francia. Aquí no es que hay ministros de Estado porque tengan una categoría superior, sino que en Venezuela lo que se hizo es que los ministros de Estado son ministros que no son titulares de un despacho ministerial. Los periodistas trasnochados los denominan ministros con cartera y ministros sin cartera, que es un término horrible, porque pareciera que hay unos ministros que son ricos, bollantes, y otros que son andrajosos, no mendigos, no limpios, que no tienen nada de eso. Pero es simple y llanamente la figura del ministro de Estado en Venezuela lo que busca es importantizar una política pública, es decir, si hay una política pública que el gobierno está requiere importantizar y ella no está a cargo de un ministerio, tú nombras al titular, puede ser de un instituto autónomo, de un servicio autónomo, ministro de Estado, y con ello no conviertas al instituto en ministerio, sigue siendo un instituto, o puede ser una empresa del Estado, pero el titular del despacho pasa a tener categoría de ministro, y al tener categoría de ministro ingresa con derecho a voz y voto al Consejo de Ministros. Por ejemplo, el presidente del Banco de Venezuela, ministro de Estado para la banca pública. El Banco de Venezuela no pasa a ser un ministerio, sigue siendo un banco. Lo único que el presidente del banco tiene rango de ministro y por lo tanto tiene derecho a voz y voto en el Consejo de Ministros. O durante un tiempo el presidente del Banco Ex, del Banco de Comercio Exterior, era ministro de Estado para Comercio Exterior. Banco Ex no dejaba de ser lo que siempre ha sido, un banco de segundo piso dedicado a lo que tiene que ver con el financiamiento de lo que el proceso de industrialización del país. Lo único es que el titular del Banco de Comercio Exterior, como tenía categoría de ministro, entraba con derecho a voz y voto en el Consejo de Ministros. Igual el presidente
de la CBG, en varias oportunidades, ha sido ministro de Estado. La CBG no dejó de ser CBG, siempre fue Corporación Venezolana de Guayana, no pasó a ser un ministerio, pero el presidente de la CBG, al tener jerarquía de ministro, ingresaba con voz y voto al Consejo de Ministros. Entonces, hay funciones. Primero, la diferencia entre un ministro de Estado y un ministro de despacho. Importante, suele ser pregunta de examen. Primera diferencia. Un ministro de despacho es titular de un órgano ministerial. De un órgano ministerial. Es el titular de un ministerio. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, o el ministro de Relaciones Interiores, o el ministro del Trabajo, o el ministro de Salud. Son ministros de despacho. Los ministros de Estado, no. Hay una máxima en el derecho administrativo venezolano. Existen ministros de Estado, pero no existe ministerio de Estado. No hay ministerio de Estado. El ministro de Estado no es titular de un órgano ministerial. Un órgano ministerial. Segundo, un ministro de despacho es órgano superior de dirección es un órgano superior de dirección del gobierno y la administración pública nacional. Mientras que un ministro de Estado es un órgano asesor del presidente y el vicepresidente ejecutivo de la República. Tercera diferencia. Aquí al lado de mi clase de Suárez, justo al lado. Además tengo que decirles algo, la clase va a empezar más tarde, pues tengo que ir al Consejo Universitario a juramentarme, que es la juramentación de la Comisión Electoral, que yo creía que miembro de la Comisión Electoral. Desde aquí allá, que estoy esperando el rector y todo, y luego bajo. Acá está la clase con ustedes. No sé por qué hoy toca la clase de extensión, que ustedes no tenían usado, que va a ser el horario de extensión, para yo poder tener clases de sábado con derecho administrativo. No hay chance. Mentira, vamos a tener. Profesor, se habrá la 28, que es el Día de los Santos Inocentes. Tercera diferencia. La tercera diferencia entre un ministro de Estado y un ministro de despacho es que un ministro de despacho planifica, un órgano de planificación y ejecución de políticas públicas. Mientras que un ministro de Estado solo planifica. Políticas públicas. No las ejecuta, porque como no tiene ministerio, él solo planifica. Él planifica la política, se la presenta al presidente, si el presidente la aprueba, entonces se le encomienda a un despacho ministerial para que la ejecute. La cuarta diferencia es que un ministro de despacho administra presupuesto. Y es lógico, porque él tiene un órgano ministerial. En cambio, Santandaniel, un ministro de Estado, cuando no tiene órgano ministerial, no administra presupuesto, porque él no tiene presupuesto. Normalmente los gastos
del ministro de la oficina corren por cuenta o de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República o del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. No administra presupuesto. Cinco, como consecuencia de la administración del presupuesto, obviamente un ministro de despacho tiene la facultad para celebrar contratos. Obviamente, un ministro de Estado no tiene el presupuesto, un contrato implica un compromiso presupuestario, no puede celebrar contratos, no celebra contratos. Un ministro de despacho rinde cuenta a la Asamblea Nacional. Rinde cuentas a la Asamblea Nacional. Un ministro de Estado no rinde cuentas a la Asamblea Nacional. Pues no tiene nada que rendir porque no celebra contrato en la ministra. Un ministro de despacho ejerce la guarda y custodia de bienes y rentas nacionales. Un ministro de Estado no celebra, no ejerce guardia y custodia de bienes y rentas nacionales. Yo les he escrito las 7, digamos, más descollantes y otras más. Pero esto es un punto de honor. Esto es pregunta de examen fija. Es un parcial, es un final. En reparación no, porque en reparación hago preguntas enrevesadas para que nadie apruebe. Pero el parcial y final fijo. Se ha hablado escrito la diferencia entre el ministro de despacho y el ministro de Estado. Un abogado debe saber distinguir entre las facultades o las funciones de un ministro de Estado y un ministro de despacho. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. ¿Preguntas? Lo dejo el viernes, tengo que subir cosas universitarias. No borres porque a lo mejor lo requiero para